Andrea y Marcela. El título de la mesa es la producción, el poder de la técnica de la producción del hombre. La producción del hombre. La lógica es exactamente la misma. Ambos realizan las presentaciones. Hagamos lo mismo, de que las preguntas vayan al final, en vez de la presentación de cada uno. Y ¿qué parte? Marcelo. Bueno, primero gracias por estar aquí compartiendo esta iniciativa. De alguna manera viene a cerrar lo que ha sido el proceso de trabajo con los estudiantes de la psicología y con la permanente interrogante, ¿no? La posibilidad o la necesidad de tomar entre psicología. Yo preparé un texto y voy a trabajar en función de esta envío, ¿no? Nos propusimos con Andrés de pensar la relación, ¿no? Entre hombre y técnica. Lo voy a hacer a partir de las propuestas de un autor, que es un francés que se llama Bernard Stiegler. Por eso el título está proyectado, no es aún tan conocido. Si bien ya contamos con la traducción de su trabajo, no con toda su obra íntegramente, pero con una parte en español. Así que empiezo, ¿no? El texto, el nombre que está en el proyectado, nos dice fuera de sí, técnica e invención del hombre en Bernard Stiegler. Parto con dos pasajes de su obra, ¿no? La invención del hombre. Sin que sea preciso complacerse en ello, la ambigüedad primitiva implica una cuestión que se desdobla. ¿Quién o qué inventa? ¿Quién o qué es inventado? La ambigüedad definitivo impone al menos que se demanda. Y si el quién fuese la técnica, y si el qué fuese el hombre, o bien es preciso aventurarse más acá o más allá de toda diferencia entre un quién y un qué. Segunda cita dice, la prótesis no es una simple prolongación del cuerpo humano, es la constitución de este cuerpo en tanto que humano. Las comillas pertenecen a la Constitución. Ella no es un medio para el hombre, sino su fin, y se conoce la esencial equivocidad de esta expresión, el fin del hombre. 1. El filósofo y el pez volador. En el año 2003 fue editado un pequeño libro del filósofo francés Bernard Stiegler. Su título, Pasar al acto, deja atañendo en nuestros oídos aquel concepto psicoanalítico que designa el mecanismo por el cual un sujeto actúa, pulsiones, fantasmas, deseos. Se trata del texto de una conferencia que Stiegler preparó como parte de un ciclo organizado en el Centro Pompidou, que invitaba a diversos filósofos a volver sobre su vocación filosófica. ¿Por qué? ¿Cómo se llega a la filosofía? ¿Cómo se convierte uno en filósofo en la intimidad y secreto de los individuos? Stiegler relata allí cómo su paso al acto de la filosofía se lleva a cabo en circunstancias excepcionales, en una interrupción radical del curso cotidiano de la vida, en medio de una epogea, tomando la noción que define el trabajo de la fenomenología referente a la interrupción o la suspensión de la actitud natural, la epogea, que se instaló de facto en el medio de su vida. Stiegler se encuentra con la lectura de la filosofía mientras permanece en prisión, condenado a 5 años de reclusión tras cometer varios asaltos a bancos. Stiegler, así un día de 1978, decidió pasar al acto, un acto de transgresión, el asalto a mano armada. Tenía en ese entonces 26 años. El comienzo de su paso al acto filosófico se inscribe pues en la estela de ese otro tipo de paso al acto. Así pues, entre uno y otro, se escanda el ritmo metamórfico de una vida, su ser en devenir. Si traigo ante ustedes esta historia que atraviesa el devenir filosófico de Stiegler, no es con un afán meramente anecdótico, ni para disuadirlos de la imagen de una filosofía añosa y adulta, con la fuerza de esta otra más sugestiva de un filósofo con un pasado de asaltante de bancos. Lo hago porque es el propio Stiegler el que describe el modo en que la experiencia de la cárcel, el paso por esta dolorosa suspensión del mundo, le permite enfrentarse filosóficamente a la pregunta por el nexo entre hombre y técnica. Cito esta obra, no pasar el acto. Mi encarcelamiento en la prisión San Michel, resultado de un paso al acto,
habrá sido la suspensión de mis actos y la interrupción de mis acciones. Esta es la función de la prisión. Pero interrupción y suspensión son también el inicio de la filosofía. Este fue el inicio de una experiencia de lo extraordinario. Creo que la experiencia de lo extraordinario es esencial a la filosofía. Es el sentido de la inversión de la actitud natural en la fenomenología de Husserl. Durante 5 años tuve una experiencia de lo extraordinario porque fui confrontado entonces con los límites de las condiciones de la vida intelectiva y fui mantenido por encima de su superficie social ordinaria. A partir de entonces no puedo decir que yo estaba en mi celda como pez en el agua, sino que en esta celda, en la que el medio vital del alma intelectiva, el mundo, como trama de artefactos que forman relaciones que soportan perros sociales, me faltaba radicalmente. Quizás yo tenía una oportunidad de considerar este mundo como un pez que vuela por encima de su elemento, un medio elemental completamente constituido de suplemento, donde el elemento, en otras palabras, falta siempre. Este pez volador nos remite necesariamente una afirmación que desliza Aristóteles en su Tratado del Alma, texto que este semestre trabajamos con los estudiantes de sus fundamentos filosóficos de la psicología. El pasaje dice: los animales acuáticos no se dan cuenta de que un cuerpo mojado toca a otro cuerpo mojado. El pez no sabe nada del agua mientras ella constituye su único medio. El agua es lo que siempre ve el pez y por lo mismo es lo que nunca puede ver, lo que solo lo roza en su invisible ausencia. El pez que sale fuera del agua, que vuela por encima de su elemento, es aquel que es capaz de pensar lo impensado de su propia condición. Es en la cárcel, en esa experiencia suspensiva del ordinario, donde Stigler va a comenzar a pensar que nuestro medio elemental, esa agua donde nos movemos sin saberlo, es esa trama de prótesis y artefactos que define la existencia de los seres que somos. El hombre, comienza a pensar Stigler, no sería hombre más que en la medida en que su ser se pone fuera de sí, quedando implicado desde el comienzo en una relación con los soportes técnicos. De tal manera que su historia, la historia del ser que creemos reconocer bajo el nombre de hombre, de antropos, resultaría indisociable de una historia de la técnica. Los dos pasajes de Bernard Stiegler que dispusimos a modo de Exergo fueron extraídos de su libro La técnica y el tiempo. Una y otra cita procuran acusar el oído ante la forma en que el filósofo francés interroga el vínculo en que comparecen el hombre y la técnica, apuntando a través de sus análisis a lo que resta de impensado en torno al estatuto de la cultura, del líquido, del ente que los enlaza. Este libro corresponde a un extenso ensayo en 3 volúmenes, publicado entre 1994 y 2001, donde Stiegler se propone esclarecer el modo en que la historia del hombre se trama a la historia de sus prótesis, interrogando en qué medida sus órganos técnicos resultan discernibles de aquellos que llamamos humanos, o hasta qué punto, en otras palabras, estos soportes técnicos serían disociables de esta forma de lo viviente, de ese cuerpo llamado humano que ellos tendrían a su libertad. Tal es, señala Stiegler en el tomo 1 de su libro, comillas, la dificultad misma de nuestra cuestión, el hombre, la técnica. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina el hombre, la técnica? 2. Los confines del humano. Esta pregunta, ¿dónde comienzan, dónde terminan el hombre y la técnica?, en la que atisbamos el eco de una vacilación ante la unidad o la invisibilidad de las fronteras que delimitan al humano, es formulada por Stiegler en el marco de una revisión del discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, y más precisamente el carácter apolético de la cuestión antropológica de este texto de Rousseau, ¿no?, de 1755. Rousseau comporta para Stiegler una cierta ejemplaridad de la tradición filosófica, puesto que ante dicha pregunta, ¿dónde comienzan, dónde terminan el hombre y la técnica?, el autor del Contrato Social procura separar lo que hay de natural en el hombre, lo que le viene de su propio fondo, lo que pertenece a su constitución original, de aquello artificial que hay en él. En el prefacio de su discurso, Rousseau afirma que con vistas a conocer la fuente de la desigualdad entre los hombres, es preciso deslindar, francés tener, separar aquello que se presenta mezclado, lo que le viene al hombre de su propio fondo, lo que pertenece por consiguiente a su constitución original, a su naturaleza, de comillas, lo que han añadido o cambiado en su estado primitivo las circunstancias del progreso. Debe haber, según las indicaciones de Rousseau,
una naturaleza del hombre anterior a las transformaciones que han inoculado en ella, comillas, todos los progresos de la especie humana. Una constitución esencial previa a la serie de alteraciones suscitadas por aquel devenir artefactualmente constituido. Rousseau piensa que los efectos perversos de las instituciones que provocan tales cambios, la industria, la medicina, las leyes. Debe ser posible, en consecuencia, comillas, separar, la palabra que utiliza Rousseau nuevamente es leer, lo que hay de originario y artificial en la naturaleza actual del hombre, aun cuando ante esta tarea que el filósofo se impone, debe afrontar la siguiente contrariedad. El alma humana, tal y como ésta se muestra en el presente, y a raíz del despliegue de estos mismos artificios, ha prácticamente perdido su semblante originario. De la naturaleza del hombre antes del cambio, se lamenta Rousseau, poco casi nada se conserva, ya que, comillas, de igual forma que la estatua de Glauco, a la que el tiempo, el mar y las tempestades habían desfigurado tanto que parecía menos un dios que una fiera salvaje, así el alma humana, por así decirlo, ha cambiado de apariencia hasta el punto de ser casi reconocible. Es precisamente por este gesto que anhela discernir entre lo originario del hombre y su devenir técnico o artificial, que este texto de Rousseau representa para Stigler, comillas, un excelente arquetipo del discurso de la filosofía sobre la técnica. Sí, como leemos en la página de apertura de la técnica y el tiempo, en su origen mismo y hasta ahora la filosofía ha denegado la técnica como objeto de pensamiento, si la tecnología es lo impensado, si la técnica es lo impensado, es debido a que la tradición metafísica ha recurrido persistentemente a la ficción o al mito de un hombre originario, pretécnico, cuyos atributos no guardan relación alguna con la tecnicidad. La técnica en el marco de esta tradición siempre sería derivada o secundaria respecto de lo que define esencialmente al humano. Más aún, ella estaría asignada como aquello que amenaza por la corrupción, incluso por la destrucción de lo propio del hombre. No es un lugar relativamente asentado, ¿no?, la discusión sobre la técnica, ¿no? La técnica vendría a corromper, degenerar, pervertir, ¿no?, la naturaleza humana. En el origen, como recuerda Stigler leyendo el discurso de Rousseau, la tradición metafísica se representa a las manos del hombre como si ellas estuviesen desnudas, vacías de instrumentos, pero por eso mismo formadas de la esencia de su propia humanidad. En imaginarse al hombre del origen, Rousseau lo supone, comillas, andando sobre sus dos pies, sirviéndose de sus manos, como lo hacemos nosotros con las nuestras. Lo veo, escribe, calmando su hambre bajo un roble y apagando su sed en el primer arroyo, encontrando un lecho al pie del mismo árbol que le ha proporcionado el almuerzo. Ese hombre originario tiene todo al alcance de la mano, es prácticamente inmóvil, casi no se traslada. Su sed, su hambre, sus sueños son apaciguados en el mismo lugar, sin necesidad de mediación, casi sin desplazamiento. Eso nos dice, ¿no?, que su cuerpo es el único instrumento que conoce, ya que a diferencia de nuestros cuerpos, no el cuerpo de los hombres modernos, a los que la industria habrá arrebatado sus fuerzas, el suyo, el del hombre originario, no requiere de ninguna prótesis. Quiebra las ramas sin necesidad de un hacha, lanza una piedra sin necesidad de hombre. Cosa de, comillas, la ventaja de tener siempre a disposición todas las fuerzas y de llevarse siempre a sí mismo todo entero, por así decirlo. Rousseau dice ver estas manos vacías de instrumentos, desnudas, pero colmadas del hombre del origen, como si en ellas el humano recuperase su propio fondo. De ahí que el rasgo distintivo de este hombre del origen sea la pereza. Habitando una primavera perpetua, el hombre originario tiene todo a mano. Esto es, no debe procurarse nada, pues él es totalmente el mismo. Él es su plenitud. Teniendo todas sus manos no manipulan, no trabajan. Cito un pasaje del ensayo sobre el origen de la gente. En este texto Rousseau va a hablar de la condición perezosa del hombre. Es inconcebible, dice, hasta qué punto el hombre es perezoso por naturaleza. Se diría que solo vive para dormir, vegetar, permanecer quieto. Apenas puede resolverse a efectuar los movimientos necesarios para no morir de hambre.
Nada mantiene tanto a los salvajes en el amor asustado como esta deliciosa indolencia. Las pasiones que vuelven al hombre previsor, activo, inquieto, solo nacen en sociedad. No hacer nada es la primera y la más fuerte pasión del hombre después de la de conservarse. Si se observara con detenimiento, se vería que aún entre nosotros se trabaja para poder descansar. Es también la pereza lo que nos hace laboriosos. De cierto modo, es así como Rousseau piensa el comienzo de la desnaturalización del hombre, como exteriorización de sí, como salida fuera de sí. El hombre del origen no tiene ninguna necesidad de prótesis, ¿no? Su cuerpo, como decíamos, es el único instrumento que conoce. Stigler, en cambio, trazando esta historia de la técnica, se interroga si esta mano que tiene todo bajo la mano, que prende sin necesidad de maniobrar, de manipular, es de hecho una mano. Pues cabe preguntar si las manos del hombre solo se constituyen como tales por y en su encuentro con la técnica. La mano que escribe Stigler no es una mano más que en tanto ella da acceso al arte, al artificio y la técnica. Aquello que es específico del hombre es el movimiento de ponerse fuera del alcance de su propia mano. La mano no tiene jamás nada a su alcance. La proteticidad, consecuencia de la liberación de la mano, es una puesta fuera de sí, que es también una puesta fuera del alcance de sí. Esta discusión sobre el papel que la liberación de la mano cumple en el proceso de comunicación tiene una data, ¿no?, que remite a Darwin y que luego es discutida por Marx y Engels, ¿no?, respecto de cómo los órganos productivos del hombre no solo son instrumentos de producción para la vida, como ocurre en la naturaleza vegetal y animal, sino también cómo esos órganos productivos del hombre son ellos mismos productos técnicos. Cómo la técnica entonces transforma, produce estos órganos. La mano del hombre entonces como producto del trabajo. Como le decía, esta referencia nos remite a Darwin, ¿no?, el origen del hombre, la selección sexual. Nos cuenta lo siguiente, ¿no? Dice: sin duda que un animal semejante al hombre, provisto de manos y brazos, asas perfectas para tirar con precisión una piedra o para hacer un trozo de perdenal, un tosco áspero, después de haberse ejercitado el tiempo necesario en solo lo que respecta a la habilidad mecánica, podría efectuar casi todo lo que es capaz de hacer un hombre civilizado. Desde el momento en que algún miembro de la gran serie de los primates, ya por haber cambiado la manera en que hasta entonces había buscado su subsistencia, ya por haber mudado las circunstancias que le rodeaban, empezó a vivir menos entre las ramas y más sobre el suelo. Su modo de locomoción debió, por lo tanto, modificarse también. Solo el hombre se ha convertido en bípedo, sin el uso de sus manos, tan admirablemente conformadas para obedecer al menor deseo de la voluntad. Nunca hubiera el hombre llegado a tomar la posición dominante en que hoy podemos marchar sobre la tierra. Engels, varios años más tarde, teniendo a la vista esta publicación de Darwin, escribe en su introducción a la dialéctica de la naturaleza, y sostiene que los animales también producen, pero no en el mismo sentido que los hombres. En cuanto a la producción humana, lo que en otros lados Marx llama la industria, consiste en la acción recíproca transformadora del hombre sobre la naturaleza. El hombre, al transformar productivamente la naturaleza, se ve transformado él mismo en sus capacidades productivas, como un producto del trabajo. Vale decir, sus capacidades de producción y por lo tanto sus órganos son actividad productiva del hombre. Aquí vuelve a aparecer la ambigüedad genitiva que Stigler está retomando, ¿no? ¿Quién inventa qué? La ambigüedad genitiva indica que aquí hay una cuestión que se desdobla, ¿no? El hombre como sujeto de la actividad de producción y la actividad productiva inventando al hombre. También el hombre, escribe Engels, al igual que el resto de los seres orgánicos, surge por diferenciación. La mano es precisamente el órgano que por diferenciación implica el surgimiento del hombre. La especialización de la mano implica la aparición de la herramienta y esta implica la actividad específicamente humana, el trabajo. Sin embargo, ¿no?, tal como lo explicita en otro texto, ¿no?, que es el papel del trabajo y la transformación del mononombre, la mano no es solo el órgano del trabajo, es también producto de él.
En el de Ánima, Aristóteles escribe que la mano es instrumento de instrumento. Engels está pensando en instrumento de instrumento, la mano en la medida en que es socialmente diferenciada y especializada por él. Él escribe: el trabajo no es simplemente la fuente de toda riqueza, es muchísimo más que eso. Es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. Y lo es en tal grado que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo ha creado el propio hombre. Stiglitz, siguiendo la estela de estos pensamientos que buscan repensar el vínculo del hombre con la técnica, afirma que uno y otro irrumpen enlazados en el movimiento de su venida mutua. De ahí su afirmación respecto a la imposibilidad de disociar el devenir del hombre, la antropogénesis, del devenir de la técnica, la tecnogénesis. Hombre y técnica, nos dice, son dos polos de una relación que denomina transductiva, recogiendo un término medular del pensamiento del filósofo francés Gilles Simondon, su tesis sobre la derivación, su tesis doctoral. Hombre y técnica se componen transductivamente, toda vez que es imposible afirmar que uno de los términos precede o se conforma con la anterioridad del otro. Dicha relación es transductiva y donde se establece que ella es simultánea respecto a los términos y la existencia siempre. Vemos en el tomo 2 de la técnica de ligados el uno a la otra por medio de una relación que Simondon denomina transductiva, una relación que constituye sus términos, donde un término no puede existir sin el otro, donde los términos son co-constituyentes, hombre y técnica son indisociables. Cabe pensar en consecuencia una practicidad constitutiva del humano, que la tradición metafísica, prisionera de sus propios esquemas composicionales, no ha sido capaz de pensar. Escuchando la primera mesa respecto, ¿no?, de cómo estábamos atrapados en cierta dicotomía, o como en este caso, ¿no?, la primera mesa nos ponía en discusión, ¿no?, como la dicotomía entre subjetivación y objetivación de alguna manera trabaja como una lógica que obstura cierta forma de interrogarse con la subjetividad. Del mismo modo aquí, en el pensamiento de Stiglitz, que recoge a otros pensadores, es como la puesta en solicitación de este esquema oposicional, ¿no? Separar al hombre de la técnica, ¿no? Pensar el hombre enfrentado a la técnica. Aquí hay otro gesto, ¿no? Pensar cómo la existencia humana está siempre artefactualmente o protéticamente constituida. En el contexto de esta obra, ¿no?, de la técnica y el tiempo, Stiglitz recurre al trabajo del paleontólogo francés André Lecouvreur, que se desarrolla en su obra, ¿no? Fundamentalmente se detiene en una obra del 65 que se llama El gesto y la palabra, donde este paleontólogo va a trabajar, ¿no?, cómo se enlaza, ¿no?, el desarrollo técnico con la configuración del humano. Entonces, Stiglitz recoge del trabajo de este paleontólogo esta problemática de la tendencia originaria del humano. Si hago esta referencia también es porque de alguna manera vemos cómo hay una relación que viene a romper los marcos disciplinarios, ¿no? Hay un trabajo que se realiza desde la antropología, pero desde el cual un filósofo, en este caso Stiglitz, se nutre profusamente y puede a partir de ahí pensar esto, ¿no?, la tecnicidad originaria del humano. En sus estudios paleontológicos, Lecouvreur ha establecido que la comprensión del fenómeno humano es indisociable de una comprensión del fenómeno técnico, haciendo visible el rol que juega la exteriorización técnica en el proceso de hominización. Los análisis de Lecouvreur tienen como punto de arranque los hallazgos de fósiles homínidos, cuyo rasgo elemental es que presentan una mano liberada de su función motriz. Se trata de seres con un incipiente desarrollo cerebral, pero que ya tallaban útiles de siglos en los confines de la era terciaria, hace 2 millones de años aproximadamente. Estos descubrimientos, realizados en su mayoría durante el siglo XX, han suscitado una transformación profunda en la manera de considerar el problema de los orígenes del hombre. Lecouvreur, partiendo de estos datos y analizando la resistencia y el escosor que provocaron estos hallazgos en el medio paleontológico, muestra que la antropología ha estado presa de una visión cerebralista de la evolución, visión de la que citó Lecouvreur. El discurso sobre el origen de la desigualdad de Rousseau da uno de los primeros discursos. Comillas, ¿no? El hombre natural, dotado de todos sus atributos actuales y salido del cero material inicial, inventa poco a poco y cuando las bestias
razonando, todo lo que en el orden técnico y social le conduce al mundo actual. Fin de cita. Pero lo que muestran los recientes hallazgos es, como dice Laurent, que el hombre no comienza por su cerebro, sino por sus pies. Comillas. Posición de pie, cara corta, manos libres durante la locomoción y posesión de útiles son verdaderamente los criterios fundamentales de la humanidad. El desarrollo cerebral es hasta cierto punto un criterio secundario. La organización cerebral del hombre actual es un carácter adquirido relativamente tarde. En cambio, el enderezamiento de la posición, la liberación de la mano y la producción de herramientas son las primeras características de humanización visible. Esto lleva a Laurent a admitir que la técnica aparece antes de que termine la evolución del cerebro, que por tanto en el despuntar del proceso de humanización, la materia gris no comanda, sino que responde plásticamente al destello del sílex experimentado. El ritmo de producción de los útiles del sílex es de hecho paralelo a aquel de la evolución del córtex cerebral. En un sentido que Stigler se preocupará de delimitar, Laurent, a partir de esta doble emergencia del córtex y del sílex, permite argumentar contra la premisa del hombre como inventor de la técnica. La técnica es lo que inventa el hombre. O dicho de otro modo, el hombre se inventa en la técnica inventando el útil, exteriorizándose tecnológicamente. El problema que Laurent se plantea no es aquel de la evolución, no solamente biológica del hombre, pues el hombre trasciende, se libera de su programa genético, prosiguiendo su vida por otros medios que la vida, es decir, por la técnica. La historia del hombre, nos dice Stigler, de la técnica y el tiempo, es la técnica como proceso de exteriorización. El hombre comenzaría por esta travesía por el afuera, por esta puesta fuera de sí que habría tenido lugar desde el momento en que sus manos comenzaron a trabajar la materia, al punto de que nada apareció en él, llámese naturaleza, estado salvaje o primitivo, interioridad, cuerpo propio, habría preexistido a dicho proceso de exteriorización. Antes de esta exteriorización, apunta Stigler que el hombre no tiene lugar, no existe. Se trata aquí de una paradoja, de un proceso de exteriorización sin interioridad que lo anteceda, con otras palabras, de un movimiento en el que aquello que se exterioriza resulta constituido por esta misma exteriorización. Paradoja que es explícitamente convocada y confrontada por el autor de la técnica y el tiempo. ¿Acaso el pensamiento stigleriano no se propone otra cosa que prestar la mayor atención a esta paradoja radical, soportando la aporía que subyace el postulado de una prótesis, que siendo lo que está puesto ahí delante, es al mismo tiempo eso que está puesto por adelantado, en tanto que se trata de un suplemento que participa en la constitución misma de aquel ser que no obstante tendría su suplementar. Sí, la prótesis es lo que se coloca delante, es decir, lo que está afuera de aquello ante lo que se coloca. Pero si lo que está fuera constituye el ser mismo de aquello fuera del que se encuentra, entonces este ser está fuera de sí. El ser del hombre es ser fuera de sí. En vista de que tenemos un tiempo más limitado de lo que teníamos planificado, pido disculpas de antemano porque voy a tratar de ser más rápido que el mismo, cosa que es difícil. Tener su intento para hablar, pero a ver si logramos en unos 15 minutos recorrer un planteamiento que quiero hacer. Yo no sé cómo se puede sostener esto sin que sea la mano. La liberación de la mano no es fundamental. Ahí parece, ¿no? Quiero hacer un planteamiento que yo diría que complementa algunos de los temas que propone Marcela. Podríamos tomar como hilo conductor la cuestión del trabajo. Pero a mí básicamente lo que me interesa proponer es una problematización acerca de la noción de poder
específicamente a propósito de algo que le atañe muy directamente a la psicología. No, uno podría decir el poder, tiene que ver con la política, filosofía política, teoría social. O sea, poder en el sentido político, ¿qué significa, por ejemplo, tener poder? Esa sería como la pregunta última, ¿no? O ejercer poder, ¿qué significa eso? Hay un nivel de la cuestión que le atañe muy fundamentalmente a la psicología. No solamente la psicología laboral, es decir, aquella que se pregunta por, digamos, las condiciones subjetivas del trabajo, sino la psicología en un sentido más fundamental. Vamos a ver por qué. Por supuesto, yo no quiero ahora solucionar el tema del poder, primero plantear la cuestión en todos sus niveles. Simplemente quiero ir a hacer una problematización en lo que daña a la psicología, acerca de la noción de poder a propósito de sus vínculos, asociaciones, aires de familia con otras nociones como fuerza, potencia, posibilidad, ¿no? Que son conceptos, cada uno de los cuales ofrece en sí mismo, digamos, un tema filosófico, es decir, un tema que refiere a algo no pensado, digamos, de nuestra propia condición, no solamente psíquica, sino de trabajadores. Fuerza, ¿cierto? Ustedes, por sentido común, se entiende por fuerza algo que empuja, ¿no? Pero también, y por lo mismo, cierto poder de empuje, una capacidad de empuje, pero también un estar empujando, no solamente una simple posibilidad. Una fuerza se ejerce y ese ejercicio es fuerza. Eso tiene que ver directamente con el tema del trabajo. Se habla de fuerza de trabajo. El trabajo, en cierto modo, implica el poner en ejercicio una fuerza, movilizar de ese modo a otra cosa, hacer funcionar una máquina, por ejemplo, producir algo, requiere de aplicar fuerza. Dentro de lo que voy a tratar de proponer, la noción de poder, su relación con fuerza y trabajo, remite también a nociones como elaboración y creación. El trabajo significa de alguna manera elaborar en el sentido de modificar algo, de crear algo nuevo en algo. Y en ese sentido darle, mediante el trabajo, mediante la labor, valor a algo. Pero también las nociones de poder, fuerza y trabajo, ¿no es cierto?, se vinculan a otras como más típicamente filosóficas, como posibilidad y potencia o potencialidad, ¿no? Y es a esas a las que quiero indicarle el diente, como se dice, en esta resumida problematización que quiero hacer. Y el contexto es el siguiente. Esto solamente a modo de contexto. En psicología, la cuestión del trabajo es fundamental, no porque algunos humanos trabajen o porque el trabajo venga a ser algo así como la condición del hombre, sino porque también la propia, si uno pudiera hablar de vida psíquica de ese trabajador, consiste ella misma en una especie de trabajo, es decir, involucra un esfuerzo. Pensar, sentir, son un esfuerzo. Y un esfuerzo significa que hay allí una economía, que hay allí también un fracaso. Un trabajo es algo que se hace en relación con un obstáculo, ¿no es cierto? Pero también es algo que produce siempre una novedad. Es decir, la vida psíquica o la condición laboral del hombre, podría decir,
involucra siempre algo así como una creación. Si ustedes quieren, un error. En cualquier caso, una diferencia con respecto a un programa. A eso le podríamos llamar también, siguiendo a otros pensadores, involucra una singularidad, un conato, o simplemente que cada experiencia o cada producto del trabajo es algo concreto, ¿cierto? Irrepetible. Entonces, esa relación que tiene la vida psíquica con la irrepetibilidad, con la singularidad, con la creación, con el esfuerzo, con el fracaso, lo que me interesa que sea el contexto, digamos así, psicológico de este planteamiento que quiero hacer visitando dos pensadores de la posibilidad, Aristóteles y Bergson. En Aristóteles, la cuestión es sumamente interesante, problemática. Lo voy a tratar de decir rápido, había traído ahí un par de traducciones de Ánima para incluso comparar, pero voy a tenerme aquí a mis notas sin ir tanto al texto porque tengo varias otras citas de Bergson que me interesan más. Pero algunos de ustedes, o muchos, o todos de ustedes, quizás, ¿no es cierto?, han estudiado el libro 2 de Ánima, donde se dice en una de las traducciones que el alma, o sea, psique, es la entelequia o entelequia primera del viviente, es decir, de aquel que tiene el poder de vivir. Ahora, ¿qué quiere decir ahí entelequia primera? Y por lo tanto, ¿qué quiere decir psique del viviente? Hay otras traducciones que dicen, por ejemplo, es la actualidad. Vamos a una breve cita de Aristóteles que está muy al inicio, 412a, que dice: la materia es potencia. Ustedes reconocerán esto del texto. Yo quiero simplemente detenerme en un aparente problema que hay aquí. La materia es potencia en tanto que la forma es actualidad o entelequia. Y esto último, la entelequia o actualidad, se entiende de dos maneras. En un sentido como el conocimiento o la ciencia, dice otra traducción. En otro, como el ejercicio del conocimiento o el teorizar, dice otra traducción. Un poquito más adelante el texto dice: el alma es una actualidad en el sentido del conocimiento, no del ejercicio de ese conocimiento, o sea, de la ciencia y no del teorizar. O sea, es entelequia en el primer sentido, pues la existencia del sueño y la vigilia presuponen la existencia del alma, y la vigilia es análoga al ejercicio del conocimiento, en tanto que el sueño a tener y no ejercitar dicho conocimiento. Por lo cual, el alma es la actualidad primera o entelequia primera de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Uno cree haber entendido hasta que vuelve a preguntar, uno cree haber entendido, claro, lo que es el alma con una especie de definición general de ese tipo, pero ¿qué es esa condición que define lo psíquico? La condición de actualidad primera. Es decir, ¿cuál es esa condición que en la analogía que hace Aristóteles al inicio del texto sería como la condición del conocimiento en contraste con el acto de teorizar? El tener la ciencia, ¿no es cierto?, como algo que es una condición diferente al estar ejerciéndola. Cuando se dice que alguien sabe, no quiere decir que esté en ese minuto pensando lo que sabe. Incluso podemos decir que el que sabe trabajar
no es que esté trabajando. Pues bien, la condición de lo psíquico es, en este sentido, un poder trabajar, no un estar trabajando. Ahora, eso quiere decir algo que me gustaría formular provocativamente de una manera breve, diciendo, aquí se trata, por lo tanto, del alma como una actualidad, no en el sentido de un acto versus una potencia, sino en el sentido de una potencia. La actualidad en el sentido de una potencia en acto. Por supuesto, aparentemente estoy aquí jugando con las palabras, ¿cierto? Porque ¿cómo habla una potencia en acto? Entonces uno dice, en la medida en que algo está en potencia, no está en acto. En la medida en que está en acto, ¿cierto?, realiza lo que estaba en potencia. Con ese modelo, que me parece que no es el aristotélico en todo caso, pero sí el de nuestro sentido común y de las lecturas dominantes que tenemos de Aristóteles, la potencia, la posibilidad es anterior al acto. Esa es la primera, por decirlo así, rasgo que yo quiero problematizar, justamente a partir de cómo Bergson se arrima a este problema de algo así como una potencia en acto. Fíjense que lo que estoy tratando de que entendamos mejor es aquello que define la condición de lo psíquico. Es decir, como resolvamos la cuestión de qué significa inteligencia primera, es algo que no solamente afecta a la psicología del trabajo, sino a la psicología, digamos así, en su fundamento. Para recortar, voy a referir brevemente sin desarrollar una aproximación que hace un pensador contemporáneo, Giorgio Agamben, a este problema, ¿no?, en un texto que se llama, un ensayo que se llama La potencia del pensamiento, en el cual básicamente lo que discierne a Agamben es que poder trabajar, estoy usando el trabajar a modo de una especie de ejemplo paradigmático, no es cualquier ejemplo, por supuesto, pero uno podría también decir el poder hablar, el poder respirar o en general el poder vivir. El poder trabajar no es lo mismo que simplemente no tener un impedimento para trabajar. Poder trabajar significaría, según la interpretación que hace Agamben de Aristóteles, un estar pudiendo no trabajar. Es decir, el sueño y la vigilia ambas presuponen el alma, como dice el texto de Aristóteles. No se trata de que ¿no es cierto?, tenga que estar en ejercicio la vigilia. También su forma, por decirlo así, pasiva, negativa, el sueño, es parte de lo que se puede cuando se puede vivir o cuando se puede pensar. No es lo mismo no poder trabajar que poder no trabajar. ¿No es cierto? El que tiene el poder de trabajar, el que sabe trabajar, el que tiene el arte del trabajo, el que sabe la técnica, es el que puede no ejercer. El que no tiene la técnica no puede no ejercer. No puede ni ejercerla ni no ejercerla. Hay una segunda cita de Aristóteles de la metafísica que de alguna manera refleja esta interpretación, justamente uno de los puntos de partida de Agamben, que dice: es potente aquello para lo cual, si sucede el acto del que es dicho que tiene la potencia, nada tendrá de impotente. ¿Se entiende esa cuestión?
No, claro. Ahora, lo que yo quiero hacer es disputar un poco, sin entrar en detalle, la lectura que hace Agamben de esto, a propósito de la lectura que uno podría hacer desde Bersón de esto. Pero, tal como uno lo podría entender a primera vista, y como lo han entendido también algunos lectores de Aristóteles, dice, en el fondo, potente para algo, dice, es aquel que no es impotente para algo, es decir, que no tiene un impedimento. Eso claramente para Agamben, ¿no es cierto?, y para lo que vamos a discutir brevemente ahora de Bersón, es una perogrullada, o sea, en realidad, ¿cuál es la tesis de Aristóteles? Y eso es casi tautológico, y no aporta nada al concepto de potencia, y menos nos permite discernir qué quiere decir que el alma sea algo así como una potencia en alto. Potente es aquello para lo cual, si sucede el acto del que dicho que tiene la potencia, nada tendrá de impotente. La cuestión que le interesa a Agamben es decir, básicamente que la impotencia es parte de la potencia. Tener un poder significa también tener una privación. Así como poder pensar significa tanto poder pensar como no pensar. Significa, por decirlo así, dominar, tener ambas posibilidades. Y en ese sentido, la privación es constitutiva de toda potencia y de todo poder. A mí lo que me interesa, a la luz de Bersón, es, a diferencia de eso, remarcar la temporalidad que está contenido en el problema de la potencia. Habíamos dicho hace un rato, en el esquema vulgar, por decirlo así, del poder, tenemos que siempre la potencia es anterior al acto. Es decir, para que algo ocurra, tiene que haber podido ser. ¿Cómo va a ser si no era posible que fuese? Y de esa manera nos convencemos básicamente de que la potencia es algo que existe antes. Y me parece que Bersón ha sido eficaz en mostrar que esa es una ilusión. Y que en realidad, tal como él concluye, la potencia es producida por el acto. La potencia no precede al acto. Es decir, la posibilidad se crea retroactivamente, ¿no es cierto?, desde, entre comillas, el presente. Vamos a ver que no existe algo así como el presente, no lo vamos a ver, pero no vamos a alcanzar. Pero la relación entre potencia y acto no es la relación entre un antecedente y un consecuente, no es la relación entre una causa preexistente, ¿no es cierto?, y un efecto que sería algo así como nuestro presente, sino más bien una relación de compenetración, donde la posibilidad tiene que ver con el hecho de que lo que se nos aparece como presente es algo que está comenzando a ser tal, y al mismo tiempo está dejando de ser tal. Es decir, ese aparente presente en realidad es un tránsito, ¿cierto? Si uno quiere también un movimiento, un despliegue. Y la potencia ahí se entiende como algo que está, por decirlo así, contenido en el acto, no precediéndolo, sino siendo parte, por decirlo así, de su duración. Eso a modo de resumen, ¿no es cierto?, de por dónde va la interpretación de Bersón, pero vamos a tener que entrar en algún detalle. Tiene que ser demasiado breve. La cuestión esencial es el enmarcamiento del problema de la potencia por parte de Bersón en términos de temporalidad, o sea, del problema del tiempo que está contenido en la relación, por decirlo así, entre acto y potencia.
En otras palabras, el problema de la temporalidad que está contenida en la noción de lo psíquico. Obviamente no voy a alcanzar a leer las citas que tenía aquí, siempre no sé lo mismo. Entonces simplemente voy a señalar eso. En primer lugar, en un texto publicado en 1930, un breve ensayo que se llama Lo posible y lo real, Bergson retoma argumentos de varios otros textos a propósito específicamente de este problema que nos compete ahora, del poder, de la potencia, de la relación entre alma y potencia. Y uno de sus puntos de partida es retomar un argumento previo que está en un texto que se llama, como parte del libro, ¿sí?, importante, de la Comisión Creadora. Uno de esos textos que está contenido ahí se llama, el título es re largo, pero la primera parte del título es El mecanismo cinematográfico del pensamiento y bla bla bla. Y allí se hace una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Imagínense ustedes en el cine, yo no sé si ustedes saben, pero antes las películas se proyectaban a través de una máquina de luz, ¿no es cierto?, que hacía pasar secuencialmente una serie de fotogramas. Con una cierta velocidad, ¿cierto?, un cierto ritmo, generando una ilusión de continuidad. ¿Cuál es la diferencia entre la foto y el film? Entre la foto y el cine. ¿Cuál es la diferencia entre el fotograma y el relato y el despliegue de la secuencia de fotos como un devenir continuo? Imagínense ustedes que tenemos aquí todos los fotogramas que componen la película. Lo que vamos a hacer es pasarlos por la máquina, ¿no es cierto?, a un cierto ritmo. Teníamos al principio un conjunto de fotos, recortemos la película y tengámoslo aquí. ¿Qué diferencia hay entre ese conjunto de fotos y lo que vemos al proyectar la película? Es decir, ¿hay alguna diferencia o no? Porque si la hay, entonces el tiempo es real. Entonces hay una diferencia entre simplemente disponer, por decirlo así, de los instantes como una cantidad determinada de presentes y desplegarlos temporalmente. Si hay una diferencia, entonces el tiempo hace algo. Entonces la cuestión no es ser o no ser. Entonces la cuestión tiene que ver básicamente con ser y no ser, o estar dejando de ser tal y empezando a ser tal. Lo que llamamos un rato un tránsito o un devenir. En Lo posible y lo real, Bergson también nos recuerda básicamente su noción de tiempo a propósito de esta pregunta. Si hay tiempo, es decir, si hay diferencia entre la foto y la película, es porque el tiempo es retardo. En vez de mostrársenos todas las fotos de un golpe como presentes, son dispuestas retardadamente. Es retardo, el tiempo es retardo y vacilación, duda. En vez de pasar al acto, por citar, ¿no es cierto?, también el punto de partida que hace Marcela en relación con el trabajo de Stigler, en vez de pasar al acto, se trata el tiempo, es decir, el alma, de retardar ese paso al acto, de vacilar, dudar, titubear, dice también Bergson, citando a Descartes, obviamente. Tiempo como retardo y vacilación significa que es en el tiempo donde se trabaja. Si hay vacilación, si hay retardo, es porque hay elaboración, es porque hay algo nuevo. En vez de pasar al acto, ¿cierto?, se demora. En esa demora se cultiva algo.
en esa retención se dispone de algo y se modifica ese algo. Inevitablemente voy a tener que leer, eso sí, una parte, una secuencia de... que tiene que ver con... ¿por qué? Porque es un gran escritor, persona. O sea, yo no puedo realmente, que se trata en fondo de, en este punto, de mostrar su perspectiva, y la verdad es que resumirlo en fórmula sirve para sacar conclusiones, pero no para realmente pesar su pensamiento, que justamente a través de la escritura lo demora de una cierta manera que no es la misma que yo puedo, ¿no es cierto?, desplegar. En el contexto entonces de la pregunta por el tiempo, discute Bergson que la potencia sea algo preexistente y anterior en el tiempo a lo existente, a lo real. Fíjense que lo posible se dice que no es real, sino que es posible. No es un hecho, sino una posibilidad de que ocurra el hecho. ¿En qué consiste ese estatus de lo posible? Para Bergson simplemente es una ilusión, aquello que típicamente llamamos posible. Y les voy a leer algunos pasajes que describen cómo se forma en nosotros esa ilusión. Lo leo rápido porque no es para detenerse en los conceptos, sino que es un relato. Es del texto de lo posible y lo real. En el curso de la Gran Guerra, algunos diarios y revistas se sustraían de vez en cuando a las terribles inquietudes del presente para pensar en lo que pasaría más tarde, una vez restablecida la paz. El porvenir de la literatura en particular les preocupaba. Un día me preguntaron cómo me lo representaba yo. Un poco confuso, declaré que no me lo representaba. ¿No percibís al menos, me dijeron, ciertas directrices posibles? Admitamos que no se pueda prever el detalle. Usted, que es filósofo, al menos tendrá una idea de conjunto. ¿Cómo concibe usted, por ejemplo, la gran obra dramática de mañana? Siempre me acordaré de la sorpresa de mi interlocutor cuando le respondí: si supiese lo que va a ser la gran obra dramática de mañana, la haría yo. Vi bien que él concebía la obra futura como encerrada desde entonces en no sé qué armario de los posibles. Yo debía, en consideración de mis relaciones ya antiguas con la filosofía, haber obtenido de ella la llave del armario. Pero la obra de la que usted habla, le dije, no es todavía posible. El futuro no es todavía posible. Sin embargo, es necesario que lo sea, puesto que se realizará, contesta el entrevistador, ¿no? O sea, habrá un futuro, y como necesariamente habrá un futuro, entonces tiene que estar posibilitado de antemano. No, no lo es, responde Bergson. Os concedo a lo sumo que lo habrá sido. El futuro, una vez ocurrido, habrá sido posible. Es decir, la posibilidad se constituye retrospectivamente, digamos, en este punto. Recuerdo la cita del texto de la metafísica, texto muy comentado, ¿cierto?, que había leído hace un rato. Es potente aquello para lo cual, si sucede el acto del que es dicho que tiene la potencia, nada tendrá de impotente. Es decir, una vez realizado el acto, habrá sido constituido como potente. ¿Qué entiende usted por eso? Es bien simple. Supongamos que surge un hombre de talento y genio y crea una obra. Esta es real y por ello mismo llega a ser retrospectivamente o retroactivamente posible. No lo sería, no lo habría sido si este hombre no hubiese surgido. Es por lo que os dije que ella habría sido posible hoy, pero que no lo es todavía. Es un poco fuerte, no va usted a sostener, dice el entrevistador,
que el futuro influye sobre el presente, que el presente introduce alguna cosa en el pasado, que la acción remonta el curso del tiempo y viene a imprimir su marcha atrás. Eso depende. Que se pueda insertar, responde Bergson, que se pueda insertar lo real en el pasado y trabajar así, a reculones en el tiempo, no lo he pretendido jamás, pero que el pasado pueda albergar lo posible, o más bien, que lo posible vaya siempre a albergarse en el pasado, esto no cabe duda. A medida que la realidad se crea, imprevisible y nueva, su imagen se refleja detrás de ella en el pasado indefinido y se encuentra haber sido posible desde siempre. La realidad se encuentra haber sido posible. Pero es en ese momento preciso cuando comienza a haberlo sido siempre. Y esta es la razón por la cual yo decía que su posibilidad, que no precede a su realidad, la habrá precedido una vez aparecida la realidad. La habrá precedido. Lo posible es, pues, el espejismo del presente en el pasado. Y como sabemos que el futuro terminará por ser presente, como el efecto del espejismo continúa produciéndose sin descanso, nos decimos que en nuestro presente actual, que será el pasado de mañana, la imagen de mañana está ya contenida, aunque no lleguemos a captarla. Ahí está precisamente la ilusión. En otras palabras, ¿no es cierto?, la predicción del futuro es una ilusión que tiene que ver con transponer cada vez la interpretación retrospectiva de la génesis de la realidad en duración o de la duración, simplemente. La realidad en duración significa algo que está siempre gestando, ¿no? Y la interpretación retrospectiva que hacemos de ella lo que hace es identificar retroactivamente elementos del pasado genético, ¿no es cierto?, de esa duración, identificarlas como su posibilidad, pero solamente son posibles en esa duración, en esa génesis, como inicio de esa realidad, y por lo tanto no como una anterioridad a esa génesis, sino como su propio inicio. Un poco más adelante sigue Bergson con lo siguiente: la idea inmanente para la mayoría de las filosofías y natural al espíritu humano de posibles que se realizarían mediante una adquisición de existencia es pues pura ilusión. O sea que las cosas son posibles hasta que se les agrega algo y entonces dejan de ser meramente posibles y son de hecho, ¿no? Y por lo tanto lo posible sería algo no solamente anterior, sino más algo menos que lo real, porque lo real, además de ser posible, es. En cambio, lo posible, en cierto modo, no es, según esa perspectiva, digamos así, predominante. Sería como pretender que el hombre de carne y hueso proviene de la materialización de su imagen percibida en el espejo retrospectivo. Uno mira el pasado y se mira, ¿no? Y lo que mira básicamente son ciertos inicios de lo que uno está haciendo ahora. El pasado entonces como un espejo. Con el pretexto de que hay en este hombre real todo lo que se encuentra en esta imagen virtual, con la seguridad además que a uno da el poderla tocar. Mas la verdad es que vale más aquí obtener lo virtual que lo real, la imagen del hombre que el hombre mismo, pues la imagen del hombre no se diseñará si no comienza por darse el hombre, y además será necesario un espejo. Es lo que olvidaba mi interlocutor cuando me interrogaba sobre el teatro de mañana. Probablemente también él, aunque inconscientemente, jugaba con el sentido de la palabra posible.
Hamlet era sin duda alguna posible antes de ser realizado, si se entiende por ello que no había obstáculo insuperable para su realización. En este sentido particular se llama posible lo que no es imposible. Ni qué decir tiene que esta no imposibilidad de una cosa es la condición de su realización, es decir, eso es una perogrullada. A eso no nos referimos con entelequia o poder. En este sentido, pero lo posible, así entendido, no está en ningún grado de lo virtual, de lo idealmente preexistente. Cuando echáis una barrera, sabéis que nadie atravesará la vía, pero no podéis predecir quién la atravesará en el momento que la abráis. Es decir, desde un presente que mira retrospectivamente sus inicios, parece como que allí estuviese su causa, pero solamente desde ese advenir que es nuestra duración o nuestro presente, ¿cierto? Que es ya una génesis. Sin embargo, si uno realmente se sitúa en ese pasado antes de que ocurra nuestro presente, o en nuestro presente antes de que ocurra el futuro, está abierto a infinitos caminos genéticos. Solo cuando se han realizado algunos de ellos y después de que se ha avanzado con algunos de ellos es que se puede, por decirlo así, mirar hacia atrás y encontrar algo así como una posibilidad. Pero decir que esa posibilidad es realmente la condición de posibilidad, la potencia de ese algo, es una ilusión, por decirlo así, retrospectiva. Finalmente, ¿cómo no hablar todavía de posibles que precederían a su propia realización? ¿Cómo no ver que si el acontecimiento se explica siempre, después de todo, por tales o cuales acontecimientos antecedentes, un acontecimiento distinto sería explicado del mismo modo, en las mismas circunstancias, por unos antecedentes de otro modo escogidos, por los mismos antecedentes recortados de otro modo, distribuidos de otro modo, percibidos, en fin, de otro modo por la atención retrospectiva? De adelante atrás se sigue un modelamiento constante del pasado por el presente, de la causa por el efecto. No vemos siempre por la misma razón, siempre víctimas de la misma ilusión, siempre porque damos valor a lo que no lo tiene y en cambio no se la damos a lo que lo tiene. Voy a parar la lectura de Bergson para hacer un cierre, básicamente lo que quiero mostrar a través de seguirle la pista, digamos, a esas preguntas, a esos planteamientos problemáticos de Bergson, ¿cierto? Es, en primer lugar, la idea de la potencia, el poder, la posibilidad, ¿cierto? Como efecto de espejo de sí en lo pasado. Esa es una cuestión que me interesa en particular y por lo tanto entender que la pregunta por la potencia y la pregunta por lo tanto también por las condiciones de posibilidad de algo o de sí, en cierto modo, en un cierto registro a la cuestión es una pregunta ilusoria. La pregunta por la posibilidad no puede ser, si es que no es ilusoria, una pregunta por las condiciones preexistentes, sino solamente una pregunta, digamos, por la génesis que está íncita en la duración presente. En ese sentido, lo real hace lo posible y no lo posible precede a lo real. Finalmente, una vuelta a Aristóteles a propósito, ¿cierto?, de esta demora a través de Bergson, esa referencia tangencial a Agamben. Acto y potencia, presente y pasado. Esa es la cuestión que queremos en el fondo desmontar. La idea de duración, de tiempo, ¿cierto?, en Bergson, como un continuo estar cambiando,
es decir, un estar no en el presente, en acto, sino estar transitando de lo pasado a lo nuevo, muriendo, naciendo, en actualización o, mejor dicho, posibilitación, no en acto, ni en potencia. Para retomar más específicamente, ¿no es cierto?, lo que leímos de Ánima, tener un poder, poder trabajar, poder hablar, significaría también padecer una potencia, padecer una facultad, padecer una posibilidad en el sentido de devenir otro y al mismo tiempo conservar aquello en potencia en lo en acto. Es decir, el acto padece a la potencia. En otras palabras, en nuestra actualización o entelequia primera, ¿no es cierto?, padecemos una posibilitación, pero no esta posibilidad antes de esa actualización, sino un padecimiento de la propia actualización. La posibilidad entonces se produce en forma y ritmo concomitante a la realización, es decir, concomitante al nacimiento de cada presente. La posibilidad de no trabajar, por volver, digamos, a la fórmula de Agamben, opera en el estar trabajando, al modo de una retroacción del trabajador o del viviente en el titubeo, ¿no es cierto?, de su demora. Eso es lo que, a la luz de Bergson y en una relectura que puede hacerse de Bergson, ¿no es cierto?, sobre Aristóteles, sería justamente la condición de lo psíquico, esa retroacción, ese titubeo y, por consecuencia, esa singularidad o irrepetibilidad o, en otras palabras, la liberación con respecto a cualquier programa que, en el fondo, reduzca las posibilidades a una especie de potencia preexistente. Con eso cierro para ver si alcanzamos a esa hora. Veamos la pregunta. Andrés. Entonces, me llamó mucho la atención tu posición, completamente. Y quiero llevarte a una parte que es una técnica específica de un área, de una línea de la psicoterapia que no es muy conocida, que es la proporcionalista, de es una técnica muy simple. Tú le nombraste algo acá que se llama la moviola. La moviola es ese aparato, ¿cierto?, que tú dijiste que pasa por el programa y hace figurar una imagen criminal. ¿Cómo le aplica eso en psicoterapia en algunos casos? Por ejemplo, si ya tienes algún tipo de rapport o de vínculo con el paciente. Pero tú les pones en esa moviola, una situación específica, realmente con un contenido emocional muy fuerte. Una radio, una vena, un dolor, una búsqueda. Esto realmente caminante de alto contenido emocional. Eso tú la pones, tal cual una moviola, tal cual su programa, y la vas analizando momento a momento, y tenemos una película, un film, que te concentras en un poco, eso, pues te digo, requiere mucha rapport, porque en el fondo tú tienes que intervenir mucho ahí. En el caso del presidente, entonces tú te focalizas
de la emoción, de los contenidos emocionales, la textura de la emoción, lo que le va pasando, lo que le surge, ¿no? Y en un elemento más bien también de orden racional, lo que piensa, cómo te sentiste, qué viste en la cara del otro, mírate de afuera, qué pues, en forma casi semi-trance, un nivel de trance continuo. Lo que tienes que sacarlo del fondo de la situación, de la actualidad, y sacarlo de la presente. Entonces, en esa figura te digo el ¿no? Yo la pongo porque me llama la atención específicamente respecto de filósofo que desarrolla, ¿cierto?, una idea respecto de redes comunistas de la temporalidad, ¿cierto? Creo que el primero, o uno de los pocos que en el fondo renabora, incluso le pone nombres nuevos al tema del tiempo. Por ejemplo, el pasado le llama la retención, el futuro le llama la protección, ¿cierto? Porque en el fondo él dice el único que vivimos es un presente, una ahoridad, ahora. Lo mismo que la murió. Te concentras en una situación y tú ves que el tiempo, ¿cierto?, tiene una dimensión que no es un espacio, ni siquiera es el tiempo no es un lugar, un contenido, sino que es un ámbito, es una dimensión abierta, la cual tú puedes ver, explorar y en el fondo te dice como de engranar el choque. La idea es sacar cada elemento que tiene y la persona ahí, ¿cierto? La cosa, a mí no me gusta ese concepto, pero se va actualizando, va viendo, le va pasando. Hay una demora en el fondo. Y en esa demora, el paciente en el fondo va creando también cosas que no veía, él las va viendo. Dolores que me miró feo, ¿cierto?, o me miró de tal manera, realmente no me miró así. Tú vas jugando un poco con esta cosa de lo que él ve y lo que no ve. Entonces, a dónde llevo que esta idea de Aristóteles en el fondo, considero yo que es una visión particularmente racionalista respecto de que vivimos en un acto potencial. Porque en el fondo, esa persona cuando se siente mejor o revisa la situación, ¿qué es lo que le pasa a él? Asume una ilusión que vivió, asume una libertad de elegir su interpretación del momento, está encadenado a un pasado, es esclavo de un pasado. O en el fondo inventa una realidad. ¿Qué es lo que viene? Si eso es lo que lo aqueja. Esa es mi duda en el fondo con mis palabras te la pongo en tu análisis. Reunimos al tiro todas las preguntas mejor. Hagamos eso, porque tenemos que salir a un almuerzo, un cóctel en un ratito, entonces recolectemos las preguntas. Mi pregunta es para poner en relación las dos presentaciones. Tiene que ver con la noción de trabajo que está construida a propósito de la vida psíquica. Mi pregunta es cómo se podría pensar el trabajo en la vida psíquica a propósito de la técnica. ¿Quiere insertar ahí la técnica en el trabajo en lo psíquico? Que eso se vendría a distinguir de cualquier otro tipo de trabajo en un organismo vivo. Eso. Ya. Mi pregunta se va a distanciar un poco de lo psicológico y quiero más bien tratar un asunto, creo yo más bien netamente político. Y en realidad me surge la duda, porque se habló de trabajo, labor, el cambio de la cosa, de fuerza, potencia, pero creo que se habló poco de acción. Se habló de acto, pero no de acción. Y en realidad quería
plantear un tema desde Hegel y Arendt, en realidad, específicamente para el trabajo acerca de Schiller. Recuerdo la parte de la dialéctica del amo y el esclavo, en la cual básicamente se da la inversión del amo y el esclavo cuando básicamente el esclavo se reconoce a sí mismo en el trabajo formativo, en la cosa. O sea, básicamente hay un reconocimiento del esclavo en su trabajo en la cosa y así él se constituye. Pero sin embargo, para Hegel eso es insuficiente. Básicamente el esclavo nunca va a ser realmente autoconsciente, nunca va a ser realmente humano hasta que sea reconocido por el amo y él reconozca al amo y haya una comunidad intersubjetiva espiritual de corte comunitario. Entonces, básicamente mi tema es este: ¿cuál es el lugar de la acción? Y ahí quería pensar un poco en Arendt, cuando ella propone de hecho labor, trabajo, acción, y la acción como la realización suma del hombre como son, politicón, y no solamente como faber, no solamente como animal laborans, en el fondo no solamente el hombre que hace técnica, que trabaja la cosa, sino que se reconoce en el otro, que es básicamente político, igual libre en esa comunidad. Entonces esa era mi pregunta. Entonces, sí, bueno, eso. Mi pregunta es en relación a lo que decía Marcela. Cuando se habla de hombres y técnicas inseparables, me parece, yo no conozco a este autor, pero sí tiene aire de Heidegger, ¿ya? Entonces, entendiendo el hombre y la técnica como inseparables, como producto de un devenir histórico, estoy pensando en la pregunta por la técnica de Heidegger, ¿ya? La pregunta por la técnica se habla de que cómo en el devenir histórico se ha dado que la naturaleza empieza a perder el alma, se convierte en un recurso. Y la pregunta también es cómo el hombre termina igual convirtiéndose en recurso y se transforma finalmente en recurso humano, también a mi juicio perdiendo el alma en el trabajo. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la reflexión que hace Marx. Me parece que Heidegger ve algo ahí también. Entonces, pensando en el problema de la educación hoy día en Chile, cómo se está preparando a los alumnos para el trabajo, es decir, la educación entendida como el desarrollo de competencias, y cómo se está entendiendo simplemente la relación sujeto-técnica, hombre-trabajo, y se está dejando de lado toda esa gama de posibilidades que presenta el hombre, como diría Marx, creador universal, dejando de lado como lo que es propiamente humano. Realmente el hombre termina siendo humano en lo más animal, con sus necesidades básicas. Por ahí va mi pregunta: ¿problema para la psicología de convertir al hombre simplemente en recurso humano en la psicología laboral? Quiero preguntar sobre si se puede hablar del acto de pensar en cuanto si es algo real, pensando en que no estoy muy segura, pero si desde la versión se puede hablar que el pensar en sí es como disponer de los instantes en cuanto se da esta representación que modifica algo, ¿cierto? Y entonces, me pregunto si esta modificación no puede ser vista también a posteriori, así como la posibilidad se da a posteriori en base de lo real, digamos, lo real que posibilita lo real que da la posibilidad. Y mi pregunta es sobre la novedad al final, si esa novedad, ¿por qué no sería una ilusión también? Eso. Tal vez se me ocurre extender la pregunta hacia también la presentación de Andrés. Yo me pregunto, ¿qué opinas tú sobre el tema de cuáles son las motivaciones humanas que hay a la base de la metafísica de la presencia? Que es un poco
que tú estás dando vuelta, es decir, el tema del presente, como algo así, presente, constante, donde surge toda esta agonía, todo este asunto, como cuáles son como la vuelta humana que de alguna manera sostiene toda esta como experiencia, enfrentamiento, la presencia, y todo el tema de la agonía, pensando también como Gracias por su pregunta. Voy a tratar de ir recogiendo, ¿no?, los problemas que se abren, preguntas, ¿no?, respecto de los aires que deberían existir. Efectivamente, el profesor tiene muy próximo el título, la técnica y el tiempo como juego con el tiempo, ¿no? Y entonces, de algún modo, el problema para Stiglitz, leyendo Heidegger, es cómo la temporalidad tiene una configuración técnica. No podemos pensar, o sea, no podemos pensar que puede darse una existencia temporal sin esa temporalidad que está tramada a la configuración técnica. Y aquí yo entiendo que hablar de técnica o trabajo puede permitirnos rápidamente a ciertas dimensiones que están clausuradas por cómo ha sido la tradición, ¿no? Cómo la tradición ha pensado esa problemática. El texto me pregunta por la técnica, un texto fundamental, por varias razones. Una de ellas y es muy neurálgica en el título del texto, ¿no?, que es el trabajo con el primitivo que hace Stiglitz, ¿no? Cómo pensar la relación entre hombre y técnica haciendo vacilar el primitivo de dimensión del hombre. Y eso tiene que ver con Heidegger en ese texto. Parte poniendo en entredicho la interpretación antropológica y instrumental de la técnica. O sea, hemos entendido que la técnica está bajo el dominio del hombre, que el hombre es algo así como la causa eficiente y aquel que le otorga la causa final, aquello que no tiene un principio de movimiento en sí mismo, que son los objetos técnicos. ¿No? Esa es la diferencia que hace Aristóteles respecto a los seres vivientes y los objetos técnicos. Si los vivientes tienen en sí mismos el principio de su movimiento, los objetos técnicos no lo tienen en sí, lo tienen. No, otro debe proveer de ese principio. Por lo tanto, tendemos a pensar que el hombre hace uso de las técnicas, ¿no? Y entonces toda la discusión respecto al buen uso o mal uso de aquella. Eso es lo que Heidegger está demostrando. Con esta idea de contemporánea y a la que todos nos enfrentamos, ¿no? Es muy difícil hacer un discurso tecnofílico, así como hacer un elogio a la técnica. Y toda la discusión respecto de, bueno, vamos por el progreso tecnológico, cueste lo que cueste, o la técnica es aquello que se nos está escapando de las manos, ¿no? A propósito del problema de las manos. Esa polaridad, ¿sí?, entre tecnofóbica y tecnofílica es la que Stiglitz está tratando de desmontar, interrogándose por también el malestar que conlleva el desarrollo tecnológico, pero no desde una lógica que implique querer conjurar el lugar de la técnica en lo humano, sino pensar el carácter decisivo que tiene esta condición tecnológica o protéica. Entonces, claro, esta idea de que de una naturaleza transformada en recurso, el hombre mismo transformado en recurso, un hombre de potencial, ¿no? O sea, un poco el diagnóstico, y eso tiene que ver también con la problemática de la educación, ¿no? Que un hombre que ha sido instrumentalizado para ingresar a su condición productiva, es un hombre, entendemos, intuimos que ha perdido parte de su potencia.
Yo creo que lo que está haciendo Stigler es un diagnóstico de cómo no solo para los modos de concebir la relación entre hombre y técnica, pero también los modos en que se ha modulado esa vinculación, ese nexo, están llenos de riesgos. Pero tenemos que evitar esos riesgos, no simplemente cerrar los ojos en función de recuperar algo así como la naturaleza humana, pura, prístina, incontaminada de la técnica. Claro, y respecto a tu pregunta, ¿no? El día a día de marcha estudiantil, no hay como obviar, ¿no? Esa presencia de movimiento, ¿no? Esa espectral. Claro, se está preparando a los estudiantes, ¿no? Para desarrollar competencias, para ingresar al mundo del trabajo. Pero en ese sentido sí sigue pensando en una lógica instrumental respecto a la técnica. Pensar a la unicidad o la politicidad original del humano es pensar su ser en devenir o su ser en potencia, para conectarlo con la presentación de Andrés, ¿no? El hombre posee una condición metamórfica, está abierto a la transformación. Cuando trato en el texto de empezar con la discusión con Rousseau, tiene que ver con eso, puede montar la idea de que hay una naturaleza humana que descubrir, que reconocer, que recuperar tras todas las transformaciones y modificaciones que ha instalado la técnica. En el fondo, la pregunta, o sea, el problema finalmente, si podemos decir que hay algo así como el hombre, o el hombre no ser por defecto, que está abierto a sus infinitas posibilidades. Y el movimiento nos recuerda eso, el movimiento estudiantil. No hay una sola forma de pensar el modo de configurar, nos constituimos. Y las prácticas pedagógicas también son formas de técnica, a propósito de la pregunta de Carmen. Y también un poco de la primera pregunta que me iba hacia mí, ¿cómo pensar el trabajo en la audiencia? Cuando Stigler está pensando en la relación hombre-técnica, está pensando en esa configuración técnica del propio psiquismo, ¿no? No hay, o sea, eso significa que estamos abiertos permanentemente a nuestra reconfiguración. O sea, en que en versión la conciencia haga cine, tiene que ver con que no hay algo así como una relación inmediata a mí mismo, ¿no? De mi conciencia presente, a mí y luego, ¿no? Todas las mediaciones técnicas, tecnológicas que me expropian, me enajenan. La operación de síntesis ya tiene un carácter tecnológico. La forma en que la temporalidad tiene lugar a partir de esta relación que siempre es abierta, ¿no? Vacilante entre pasado, presente y porvenir, ¿no? Este pasado que está abierto, que está abierto a su porvenir o sus posibilidades, hace que estemos permanentemente expuestos a estas posibilidades de elaboración, transformación, modulación, ¿no? Trataba de acentuar. En ese sentido, respecto de la segunda pregunta, ¿no? Me pareció muy relevante, ¿no? Efectivamente, recuperando primero áreas, ¿no? La distinción entre labor, trabajo y acción. De algún modo, lo que está tratando de hacer Stigler es tratar de entender que el trabajo en el hombre no solo tiene relación con la dimensión de la labor, con la conservación de la vida, sino con la prosecución de la vida por otros medios que la vida. Eso significa que eso que es vida en el hombre ya tiene un estatuto protético. Y eso finalmente es praxis. O sea, aquí lo que está apuntando Stigler es que el problema de la técnica es un problema político, que no es simplemente un problema instrumental, como de qué medios desplegamos para qué fin, sino que todas aquellas formas en que ese animal
práctico que somos se configura, tiene un estatuto técnico. Es decir, no hay nada dado de antemano. No está dado nuestro plazo político, no está dada nuestra relación al lenguaje, no está dada nuestra relación al tiempo. Todo eso está abierto a permanentes transformaciones y por lo tanto, claro, aquí la figura de un hombre inventado por la técnica no es simplemente determinista, ¿no? Sino es también alcanzar a reconocer ese, lo que Andrés llamaba la potencia pasiva del hombre, ¿no? Un hombre que está fuera de sí, que por lo tanto está permanentemente expuesto a una serie de dramas, ¿no? Que son siempre contingentes. Por eso partí también con la historia de Stigler y la cárcel, porque claro, como entre estos dos pasos al acto hay algo así como una confrontación con el carácter transformador o el devenir de la existencia. Y claro, aquí lo vi con este cierre, la idea de que, claro, el problema de quizás desde como la matriz hegeliana, más allá de Hegel, ¿no? De cómo opera la matriz hegeliana. No podía pensar, claro, que el trabajo de Stigler está más vinculado a una, como me puede ser una dialéctica sin negación, o una dialéctica suspenso, ocupar estoy pensando también en la lectura de la complejidad. Claro, no es que aquí, o sea, el tejió, ¿no? entre el hombre y la técnica, y ese hombre nunca no es el individuo, no es el individuo robinsoniano, ¿no? El individuo social. Ese tejió nunca tiene un momento de resolución, ¿no? Por eso también el hombre es ese ser que llega como un ser prematuro que siempre llega en retardo respecto de sí mismo, ¿no? Y por eso trataba en esta mesa, ¿no? Relativa al trabajo, al poder y la técnica en el hombre, a pensar el trabajo más en una dimensión, por decirlo de una manera, ontológica, ¿no? Pero una ontología que ya no se piensa desde el ser, sino desde el devenir o desde la relación. Bueno, voy a hacer una trampa, no voy a poder, la verdad, contestar a todas esas preguntas interesantes que surgieron, pero voy a tratar de tocar algunos aspectos de algunas de ellas, con la expectativa de que tal vez ahora después, en el pequeño cóctel que tenemos, podamos seguir conversando. O sea, voy a tratar de iniciar una respuesta, ¿no? En primer lugar, quería partir por un par de asuntos que surgieron en términos de son preguntas que tal vez iban más dirigidas, digamos, al planteamiento de Marcela, pero que tienen que ver con cuestiones que yo diría que están en común. En primer lugar, esta cuestión de la separabilidad o inseparabilidad del hombre de la técnica, y en segundo lugar, la pregunta acerca de cómo se inserta la técnica en el hombre o en el viviente, ¿no es cierto? Desde el punto de vista que a mí me interesa hacer para problematizar justamente tanto las concepciones predominantes de técnica como de poder. La cuestión no es tanto cómo llega a insertarse, por decirlo así, desde afuera algo como la técnica o un determinado poder en un viviente que preexistiera al poder o la técnica. Porque de lo que se trata es, a propósito, ¿no es cierto?, del estatuto del alma, o en otras palabras, acerca del estatuto de la pregunta acerca de lo psíquico. Esa pregunta acerca de lo psíquico es justamente, ¿no es cierto?, una pregunta por qué significa, ¿no es cierto?, tener el poder de vivir.
viviente tiene el poder de moverse por sí mismo, por ejemplo. Entre otras cosas, tiene el poder de respirar, tiene el poder de percibir, de hablar, de imaginar, etc. Primeramente, ¿no es cierto?, de moverse por sí mismo. En el hombre nosotros decimos más directamente es el que puede hablar, o el que puede pensar, ¿no es cierto? Y eso es el alma de ese hombre, de ese viviente. Entonces no viene a ser algo ajeno que se inserta en algo preexistente. No hay viviente que no tenga el poder de vivir. De esa manera, la técnica, ¿no es cierto?, no es algo que se le añada al hombre, sino que es como, siguiendo esta nomenclatura que estamos usando, su alma. Una manera de pensar la cuestión es, a propósito de, ¿no es cierto?, de otra de las preguntas, del estatuto de la acción, por contraste con el trabajo, la fabricación, como diría Benson. Uno diría tal vez que la pregunta acerca del alma es la pregunta por justamente qué quiere decir en particular en el humano, pero no es específico del humano. ¿Qué quiere decir, ¿no es cierto?, poder crear? Poder crear, por ejemplo, en el sentido de pensar, ¿no?, acerca del pensamiento, o poder crear en el sentido de la acción política. Yo no hablaría de acción versus trabajo. Para nuestro foco, ¿no es cierto?, en la cuestión del trabajo. En realidad no es para nada un intento por enfatizar la dimensión laboral del humano. Todo lo contrario, es una manera de detenernos para repensar eso que se ha llamado la condición laboral del humano y poder así, digamos así, desarmar ese carácter aislado de esa faceta del humano para mezclarla, ¿no es cierto?, con aparentes otras facetas que en realidad no son otras, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con no solamente el ser técnico, ¿no es cierto?, sino también con el pensar y el actuar políticamente. Poder actuar en el humano no es simplemente poder pasar al acto, ¿no es cierto?, es justamente lo contrario. Poder trabajar es, en vez de pasar al acto, ¿no es cierto?, vacilar, modificar y por lo tanto actuar inteligentemente. La acción política es una acción inteligente, es decir, que se diseña en relación a un movimiento que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo, que se diseña estratégicamente o tácticamente, ¿cierto?, en función de un fin, en función del encuentro con otros fines. Y eso no es meramente pasar al acto, digamos, es lo contrario de pasar al acto. Entonces, entre pasar al acto y actuar, y ser un hombre de acción, incluso en el sentido estrictamente político, justamente lo que tenemos como diferencia entre pasar al acto y actuar es el pensar, o, como hemos querido plantearlo aquí, el trabajar. Es decir, estamos tratando de justamente plantear aquí técnica y poder, ¿cierto?, a propósito de de la noción de trabajo, ¿no?, como algo que constitutivo de aquello que llamamos humano, y no es algo específico que uno puede distinguir de la acción, del pensamiento,
¿no? Sino que acción y pensamiento involucran esa, si uno quiere, retención a propósito de Husserl, ¿no es cierto? Pero, por sobre todo, ¿no es cierto?, una creación. Entonces a eso quiero ir porque se me preguntó más específicamente sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, si tiene sentido hablar del acto del pensamiento. Nosotros hablamos habitualmente de acto de pensamiento. El juego que hace justamente Agamben en el título de su ensayo es, cuando habla de la potencia del pensamiento, es problematizar esa cuestión. En el sentido en que el pensamiento no es ningún acto, ¿no? En el mismo sentido en que ese modelo de acto-potencia no solamente no nos permite pensar el pensamiento, no nos permite dar cuenta del trabajo, de la temporalidad, sino que ni siquiera sería justo achacárselo al mismo Aristóteles. En vez de acto de pensamiento o en vez de acto, uno podría hablar, ¿no es cierto?, de una mezcla entre actualización, como un estar actualizando, no como un ser en acto, sino como, porque uno diría, bueno, el acto es cuando se termina de actualizar algo. Bueno, pero fijémonos, imaginémonos antes de que termine, antes de que llegue a ser acto, lo que hay es un proceso en que desde una especie de ficticia potencia hacia el acto hay un proceso de actualización, ¿no? Ahora, saquemos las ficciones, ¿no es cierto?, del principio y el fin. Lo que habría ya siempre es actualización, que es al mismo tiempo, digo, como el entrelazamiento, digamos, de actualización y potenciación, ¿no? En una especie de movimiento retroactivo. Ese movimiento retroactivo que podríamos llamar también el tiempo, o el pensamiento, o el alma, no es un acto, es justamente lo distinto del acto. No es un instante, no es una foto. Esas son abstracciones que solo podemos hacer a posteriori, ¿no es cierto?, representándonos el devenir, pero no representándolo fielmente, sino abstractamente, como una presencia, como si hubiesen algo así como instantes o presentes que uno pudiera poner una línea recta, ¿no es cierto?, y a eso llamar el tiempo. La cuestión justamente de la ilusión de la potencia, de la posibilidad, me parece que en este sentido no es equivalente a una posible ilusión de lo novedoso. ¿Por qué? Porque básicamente el argumento ahí que yo trato de seguirle a Bergson, ¿cierto?, es que es justamente un recorte abstracto de lo que está pasando, es decir, el pasado, pero que el pasado no ha dejado de pasar, sigue pasando. Incluso el origen del universo sigue ocurriendo, ¿cierto? Sigue ocurriendo. Y está comenzando a ocurrir siempre otra cosa a partir de ese origen. Jamás es un instante el origen del universo, ni tampoco el momento en que nací, ni el momento en que dije, no son un instante, ¿no? Son un despliegue. Son lo que uno ve cuando ve la película. No hay fotogramas en la experiencia. Solamente podemos, mediante la reflexión abstracta, ¿no es cierto?, inventar fotos, inventar instantes, inventar presentes. Entonces, básicamente la cuestión de la ilusión tiene que ver con una política, diría yo, política que podríamos llamar parmeneidia, platónica o simplemente metafísica, tradicionalmente filosófica, ¿no es cierto?, de tratar de asegurarse la comprensión de la existencia, la comprensión del ser, ¿no es cierto?, evitando la vaguedad y la confusión que significa afirmar la duración por contraste con la presencia. Es decir, esta motivación por la metafísica de la presencia me parece que tiene que ver básicamente con
una especie de angustia ante la posibilidad, digamos, de la no certeza. O sea, poder no decir la verdad, ¿no? Esa es la condición, me parece, a la que obedece un intento que llamamos filosofía, ¿no es cierto?, de reducir abstractamente el devenir, el despliegue temporal en ser o no ser, por volver, digamos, a las referencias que hace persona Shakespeare. Cuestión que a mí me parece que, en cierto modo, nos impide o nos dificulta exponer justamente el lugar que efectivamente y no abstractamente tiene el poder, no como una precedencia con respecto al acto. ¿A quién le conviene pensar el poder así? Podríamos preguntarnos. En cambio, ver al poder como algo que se está ejerciendo, la potencia como algo que se está actualizando. ¿A quién le conviene eso? También podríamos preguntarnos, y eso tiene que ver justamente hoy día con la operación política de esta relectura o problematización. Insisto, queremos simplemente iniciar la conversación, así que no pretendo haber respondido a las preguntas, ninguna de ellas en realidad, y prefiero invitarlos aquí afuera a tomar un café, té, un sanduchito, y vamos a fijar una hora de inicio. Vamos a hacer un recreo más corto del que pensábamos, van a ser casi de las 2:30.